ser participante de esta gloria, hermano, pues no nos engrandece, nos achica. Nos achica. Porque vemos cuánta grandeza el Señor lo ha puesto en vasos de barro. Somos vasos de barro. Para que no nos exaltáramos tanto, puso podemos decir, esta riqueza en vasos de barro. Para descubrir esta gloria que podemos decir no nos corresponde, pero sí nos corresponde porque somos hijos. Pero qué bueno que sepamos aprovecharlo, ¿verdad? Cuando nos topamos con un canto así que nos estremece, porque Él habita en ese fuego, Él es el Dios del fuego, así como se manifestó a Moisés en ese fuego envolvente, así como se manifestó también a Ezequiel cuando vio un fuego, en aquella figura que vio querubines y vio como un fuego envolvente. Es algo que nosotros pues a veces no podemos pues no podemos razonar. Estamos poquito a poco, gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir y a aprender todas estas cosas que el Señor nos ha mostrado. Yo iba a hablar hoy de la ira de Dios. ¿Se imaginan? No, pero es que como digo, ese canto me tocó, desde que lo oí la primera vez me gustó mucho. Me tocó, ¿verá que nos tocó, hermano? ¿Verá que nos tocó? Tiene algo que nos envuelve, ¿verdad? Pero yo quería hablar de esto porque sí sabemos que Dios es amor. Su naturaleza es amor. En su naturaleza Él tiene ira, pero es lento. Dice, su ira dura poco. Dice en la Escritura, su ira dura poco. Pero sí, es un Dios que manifiesta su ira santa. Vamos a ponerle así para que no suene tan fuerte, ¿verdad? Pero sí, Dios se enoja. Pero se enoja para arreglar, no para destruir. Nosotros nos enojamos por lo regular para destruir, no para construir. Y ese es el antagonismo que hay entre nosotros y el Señor, ¿verdad? Que estamos aprendiendo a ver cómo manejamos todo esto, ¿no? Porque dice el Señor, airaos, pero no pequéis. Lo dice el apóstol Pablo, airaos, pero no lleguéis a pecar por la ira. Es parte esencial del hombre. El hombre se enoja. Usted ve un bebito que se enoja si tú le quitas un juguete. ¿Quién le enseñó eso? ¿A qué escuela fue? ¿Verá que lo sabe desde un principio? De chiquito. Se enoja y se pone pues sus derechos, eso es mío, y sabe cómo defender sus derechos, y nosotros también. Entonces a medida que vamos creciendo podemos manejarlo un poquito mejor, pero a veces no, pero el Señor sabe manejarlo muy bien. Yo no voy a hablar de las 7 copas de ira, porque eso es un tema largo, pero por algo está en el Apocalipsis 16, no lo vamos a leer, solamente les digo que hay 7 copas de iras que el Señor pues derramará sobre la tierra, o ya derramó o está derramando. No voy a entrar en ese tema, pero habla de esas 7 copas de ira, donde el Señor manifiesta la ira por cuanto la justicia del hombre se ha distorsionado, se ha cambiado. La justicia del hombre ya no es la justicia de Dios. Y el Señor tiene que poner todo en línea. Él pone todo en línea. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él fue directo al templo a poner las cosas en su lugar. Y yo no creo que Él tiró las mesas así, con permiso. No, Él llegó y tiró mesas y los cambistas y todo el mundo se quedó paralizado. Él no dijo, espérense, yo voy a hacer un trabajo, así que ténganme paciencia. No, Él llegó con ira. Pero la ira de Dios, porque todo estaba de patas arriba y habían perdido realmente lo que es el sentido de para qué eran todas esas ofrendas, o sea que ya ellos lo habían convertido en negocio, y eso a Dios le enoja. La ira de Dios cuando ve que sus cosas la usan como negocio, eso a Dios le duele. Y vemos nosotros en este caso cómo Jesús actuó. ¿Me viste a mí? Ya viste al Padre. Y Jesús se lo dijo a Felipe, ¿me viste a mí? Ya viste al Padre.
cómo actúa el Padre cuando le toca lo más importante para Él, que es lo que es el lugar de lo que es la adoración, lo que es su lugar, el lugar en el cual pues tú vienes a entregarte, a poner tu corazón ahí, y son cosas menospreciadas. Eso lo llena de una ira tan grande pero es para arreglar. La ira del Señor no es para solamente desahogar su ira o su enojo, sino para poner las cosas en orden. Él tiró las mesas, tiró el dinero por el suelo, las palomas las abrió, las soltó y se fueron volando. O sea que hizo ahí una liberación tremenda. Y les dio una buena enseñanza a ellos, que no entendían por qué él había hecho eso y quién le había dado la autoridad. Así pasa cuando Dios hace algo y todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué Dios actuó así? ¿O por qué Dios permitió eso? Y entonces nosotros nos hacemos jueces de Dios. Nos hacemos jueces del Señor. ¿Y por qué tú tienes que hacer esto, Señor? ¿Y por qué te la llevaste? ¿Y por qué hiciste eso? Siempre le estamos dando al Señor muchos porqués. Pero Él es justo. Dice que Él es Dios justo. Un Dios bueno. Dice que Él es bueno. Ese es uno de los nombres de Él. Esa es una de las virtudes de Él. Es santo, es bueno, pero también tiene ira. Hemos sido hechos nosotros la imagen y semejanza de Él. Estamos siendo ahora en la semejanza, pero en la imagen. Y en la imagen tenemos nosotros esas mismas reacciones. Cuando vemos algo injusto, nos enojamos. Hay gente que se enoja tanto que hasta le da un infarto. Sí, hay gente que se ha muerto de un disgusto muy grande. Se ha muerto. Porque eso le ha llegado hasta el mismo corazón. Hay otros que pues se lo tragan y aguantan, ¿no? Y sufren, pero no pueden desahogarlo y llevan la pena por dentro. Pero el Señor manifiesta eso. Yo estoy buscando aquí en las Escrituras donde por primera vez el Señor manifestó su ira. No crean que fue cuando Adán pecó, porque Él sabía. Mira, cuando tú sabes algo de antemano, a ti no te asusta ni te enoja, porque tú sabes que va a pasar eso. Pero cuando algo pasa que tú no lo tienes esperado o estás esperando una reacción buena de alguien que tú le has hecho muchos favores, entonces eso te duele. Porque tú dices, no aprecia lo que yo hice, no aprecia lo que yo hice. Y esto está relacionado en Éxodo 15, verso 7. Vamos ahí, Éxodo 15, verso 7. Es la primera vez que el Señor manifiesta así una ira así, pues abiertamente. 15, verso 7. Dice: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Hemos visto cuántas veces el Señor ha defendido a su pueblo en ocasiones en las cuales Él ve esa injusticia y se ha levantado su mano, como pasó cuando el pueblo de Dios en Egipto, 430 años ahí, porque no se levantó la mano de Dios ahí para acabar con Faraón, y tenía que ser en el momento indicado, cuando se iba a levantar un líder, o vamos a poner un líder, una persona como Moisés. No se encontraba alguien así. En aquel tiempo no se encontraba, tenía que nacer alguien que tuviera todos los atributos que el Señor iba a usar para poder sacar al pueblo con mano fuerte. Y ese iba a ser Moisés. Pero cuando ya Moisés da la palabra, ese todo, entonces ahí es donde Dios se levanta y ve que toda la injusticia contra el pueblo de Él ya no lo puede tolerar. Y ellos claman y lloran y gimen y ya no aguantan y le claman al Señor, y el Señor ve lo que está pasando y su ira hace que los son libertados. Ve cómo siempre vamos a ver la ira de Dios, cómo funciona para beneficio del pueblo, siempre a beneficio del pueblo. ¿Y qué pasó con Faraón? Quedó sepultado en las aguas. Mira, ahora que hay tanta técnica moderna y tanta cosa que están metiendo debajo del mar, han encontrado todas las piezas de las ruedas y todo lo que encontraron de los carros de Faraón allí en el Mar Rojo. Y eso no se puede tapar con un dedo. Todo está ocurriendo, todo está apareciendo, gracias a Dios por internet, nos enteramos de todo ahora. Y han salido y han tirado fotos, han tomado fotos de aún muestras de todos esos carruajes que fueron destruidos, que quedaron como una evidencia
de que la mano de Dios funcionó en medio de una situación tan difícil como esa. ¿Ustedes creen que ahora Dios va a darle la espalda a su pueblo? ¿Verdad? Nos da dolor como vemos como los refugiados huyen. Creo que este es el año, el siglo, no, vamos a poner la década, que más refugiados hay en toda la tierra, porque hay una persecución por todos lados. Y hoy estaba mirando los de Siria corriendo. Mira, hermano, a mí se me salieron las lágrimas. Yo me puse a verlo y yo no quería ver eso. Con sus niños, con sus viejitos corriendo, se caían y corrían para poder pasar allá a la frontera para ir por Austria. Y tienen que pasar por Macedonia y tienen que pasar por muchos peligros, pero hay que escaparse de la muerte, hay que escaparse de la persecución. Y tú los ves todos corriendo y los niños llorando, asustados, no saben qué está pasando. Y eso nos conmueve. ¿Ustedes creen que el corazón de Dios no se conmueve con eso? Sí se conmueve al ver, porque si a mí se me conmueve y no son ni familia mía y a mí me duele. Ahora, Jesús murió por todos. Los que están huyendo, muchos dicen, sí, pero hay muchos espías metidos. A mí qué me importa que haya espías metidos. Ahí veo niños, veo gente que necesita la mano de Dios, que necesita el amparo, que van a doblar sus rodillas delante del Señor también. Y todo esto yo veo que el Señor manifiesta su ira. Hoy, ¿saben lo que pasó? Cayó una grúa sobre la mezquita de la Meca, que es el lugar número 1 de los musulmanes, la Meca, y ha matado 100 y pico de musulmanes que estaban orando allí. Me llegó la noticia, pues me lo mandó Juan Luis. Hoy 9/11. Qué casualidad, ¿verdad? Y hoy comienza la fiesta de ellos este viernes. No quiere decir que ahora nos vamos a ser enemigos de todos ellos, no, sino los que están tramando muchas cosas, estamos viendo cómo que pasó eso. Y sobre el lugar donde más importante ellos adoran a su Alá. Ahí cayó la grúa, una grúa que estaba ahí, no sé qué estaban construyendo. Empezó a llover y llover, cayó. Ahí tengo la foto. Una cosa ahí, cientos y cientos de heridos. Y uno no desea eso, porque el corazón de uno no está para eso. Pero uno dice, oh wow, no se puede tocar esa mezquita ni con un dedo, porque eso es sagrado. Pero bueno, la justicia de Dios es perfecta y vemos todo esto. Decimos, bueno, Señor, yo no me voy a alegrar de la desgracia de nadie, pero estoy mirando que la mano de Dios está actuando. Nos está mostrando que Él está interviniendo en muchas cosas. Hay mucho sufrimiento, pero se está interviniendo. El Señor siempre manifestaba su ira cuando había mucha idolatría. Y ahí quiero que veamos, estoy mostrándole algunos casos, pero después vamos a ir al Nuevo Testamento, no nos vamos a quedar aquí en el Antiguo Testamento, porque todo el mundo ve en el Antiguo Testamento, uy, Dios es fuerte en el Antiguo Testamento, qué fuerte. Pero es el mismo, dice que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. Es que nosotros nos enseñaron a decir todo, o sea, lo que es el sistema religioso, que aquí en el Nuevo Testamento es un Dios bueno, muy bueno, que pasa por alto. Si pecas 400 veces, puedes hacerlo todas las veces que quieras porque Él te perdona. Ese es el Dios que nos han enseñado. Pero no es así. No es así. O sea, Él nos perdona, pero no lo hagas intencionalmente. No se te ocurra decir, yo no voy a pecar porque como quiera me va a perdonar. No es esa forma. No es esa forma, no. No, esto es muy importante, hermano, porque en este último tiempo se han desatado unos pecadotes tan grandes que tú dices, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar todo lo que está viniendo? ¿Cómo se han perdido podemos decir, los patrones morales? Vamos a decir, los valores. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a enfrentar esto en este tiempo? ¿Qué va a hacer de nuestros hijos? ¿Qué va a hacer de nuestros nietos? Señor, guárdalos, cuídalos. No podemos nosotros amparar todo eso, pero sí nosotros podemos, ¿verdad? Pero es que estamos en ese tiempo, un tiempo difícil, un tiempo que estamos viviendo muy difícil. Pero hay una cosa muy, muy importante en este tiempo, se ha desatado pues una idolatría muy grande, pero ya no es la idolatría de vamos a adorar a fulanito de tal y menganito de tal y santo fulano y mengano y ciclano, que por cierto en internet a veces me ponen tantos santos, porque como tengo amistad con tanta gente y yo quita santo y me la paso quitando, y yo no quiero este ahí, yo no quiero este aquí, quitándolo. Pero es el mismo idolatría que ha hecho el hombre de sí mismo.
Si nosotros vamos a ver ahí idolatría, el adulterio es una idolatría. Está catalogado en el nivel de idolatría. Cuando habla de adulterio, fornicación, todo eso está catalogado. La avaricia. ¿Tú te imaginas la avaricia? Parece que es un pecadito que no, parece que no le afecta a nadie. El Señor lo cataloga como un pecado donde es idolatría. Ahí lo dice. Cuando da la lista de lo que es idolatría, tiene muchos aspectos. Nosotros pensamos que es solamente un santo que adoramos, o un ídolo, o un Baal, o un esto. Pero cuando el Señor también se enojaba por esto, también ahí lo encontramos en el Éxodo 32. Vamos a ver, 10. Dice, recuerdan, fue cuando levantaron un becerro de oro, y en lo que estaba Moisés allá hablando con Dios y tomando las tablas de la ley, y Dios hablando escribiendo en las tablas de la ley, en un momento tan sublime y tan maravilloso, y ellos estaban haciéndose un becerro de todo el oro y de todos los aretes y de todas las cosas que ellos juntaron, todo hicieron un becerro enorme y de oro. Y la ira de Dios se desató tanto, tan fuerte fue, que dice aquí, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Déjame que yo los voy a consumir a ellos. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y Dios no Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del arroz de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Imagínate, Moisés le dice a Dios, arrepiéntete. ¿Qué clase de confianza tenía Moisés con Dios para decirle, Dios, arrepiéntete, no destruyas al pueblo porque vas a tomar mala fama? Porque todo el mundo va a decir, ¿para qué lo sacó? ¿No? Pero Dios estaba muy enojado. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Jacob. Señor, acuérdate de las promesas, pero no los destruya. Pero ¿sabes qué? Sí se arrepintió Dios del mal que iba a hacer, pero puso un patrón de conducta. Sabemos que Moisés desbarató las tablas, las rompió al pie del monte, dijo ya, esta gente no, ninguna ley les va a entrar a ellos, porque simplemente saben que yo fui a buscar orientación de Dios y ya se desviaron. Entonces, ¿qué esperanza tengo que ellos hagan? Y rompió las tablas de la ley. Y después ahí hizo hubo una limpieza y murieron muchos hermanos a través de todo eso. Y después agarró y derritió todo ese oro y los hizo tragar. Y yo digo, para muchos todavía el oro está en la panza de muchos. Y ese es el Dios de ellos, el Dios Mamón, que ahí se llama, el Dios de la riqueza, se llama así, Dios Mamón, es el Dios de la riqueza. O sea que vemos que el Señor manifestaba su ira cuando veía que no que le llevara la contraria, sino que no apreciara lo que Él había hecho. ¿Cuánta gente se olvida de los beneficios que Dios ha tenido en su vida, que el Señor ha tenido en su vida? Se nos olvida, somos olvidadizos. Dice, mi pueblo es un pueblo olvidadizo. Por eso siempre David traía a la memoria todos los beneficios de Dios, todas las misericordias. Decía, de tu misericordia cantaré eternamente, perpetuamente cantaré de tu misericordia. Porque él tenía que filtrarse siempre eso. Porque la tendencia del hombre, del ser humano, es olvidarse de las cosas buenas y acordarse de las malas. ¿Cuántas personas nos hacen buenos favores y un día que no nos hace un favor, la señal de la cruz, no quiero saber esta persona, y se nos olvida todo lo bueno que fue? ¿Por qué? ¿Y cuántas veces hemos hecho favores, verdad? Y una cosita nada más, se enoja y ya, eso pesa más. Y eso le duele al Señor mucho. Y por eso el Señor actuaba de esa forma, pero era para corregirlo. Dice aquí en Números, también se enojó el Señor mucho. No voy a decir el versículo, pero ustedes búsquenlo. Cuando el Señor comenzó a alimentarlos y alimentarlos con el mismo menú. ¿Quién se aguanta un menú de 40 años lo mismo? ¿Verdad que cuando hoy comemos un bistec, mañana ya no queremos el bistec, queremos un pollo? Y al otro día no, que yo quiero pescado. Y al otro día una pizza. Pero ¿verdad que queremos variedad? Porque nos aburrimos, somos seres que nos aburrimos de todo. Nos aburrimos de la ropa, nos aburrimos de la comida, nos aburrimos de la casa, nos aburrimos, cambiamos los muebles del lugar porque nos aburrimos. Somos seres así.
La música cambia porque te aburres de lo mismo. ¿Tú no te has fijado que siempre en Hit Parade hay otras músicas? Porque el ser humano se aburre. ¿Tiene esa tendencia? Tenemos esa tendencia. Yo sé y el Señor lo sabe. Tenemos esa tendencia. Pero quería enseñarles que tenían que comer el maná. Y ese era el único alimento apropiado para crecer en un lugar tan terrible como era un desierto. Era lo que Dios mandó, maná del cielo. Era la mejor comida. Pero ellos empezaron a murmurar. Y eso es una de las cosas que también Dios se llena de ira. Yo te di este alimento y estás murmurando que te di este alimento y quieres otro alimento, y el Señor se enojó. Y hasta inclusive dijo, me han tentado 10 veces. Yo no sé cómo no sacaron de quicio al Señor, ¿verdad? A la 10ª vez ya el Señor dijo, ahora tú vas a ver lo que está bueno. Y ahí tuvo que poner un paro. No es que el Señor no tiene paciencia, sino que la paciencia es, pues sabemos que es un fruto. El Señor está lleno de frutos. Pero llega un momento que dice, espérate, hay que escarmentar. Es tiempo de escarmentar. Ya hasta aquí se llega. Y entonces les cambió el menú. Le dijo, ¿quieren otro menú? Pues ¿qué quieren? A ver, dígame, faisán, pollo. No, queremos carne. Ok, les voy a mandar codornices. Y le mandó tantas codornices que murieron muchísimos, porque no tuvieron ni que tragarla. Dice, cuando comieron, hasta por las narices se les salía. ¿Y qué pasó? Murieron muchos, porque quisieron otro menú. El único menú que nosotros tenemos es la palabra viva, como ellos le llaman la Torah oral, la palabra viva. Si no me gusta, pues no hay otra comida. Esa es la que tiene el Señor, el maná escondido. No hay otra cosa que eso. Si yo tengo que perdonar, porque el Señor dice, esa es la comida que te he dado, tú tienes que perdonar, es parte para que tú seas libre. Yo tengo que comer eso. Y yo tengo que hacerlo. Y el Señor me va a ayudar. Es parte esencial. Es un ejemplo, hay otras cosas más. Si hay ídolos en ti, porque puede haber ídolos en uno, como yo estaba diciendo, ¿hay ídolos en uno? Bueno, pues quémalo. Quema los ídolos. ¿Cómo? Entrégalo. Y uno puede hacerlo. Uno lo hizo en lo natural. Yo no tenía ídolos porque no tenía, mi padre nunca les dieron por eso, pero mi abuela, que tenía que la Santa Bárbara, que la Caridad de Cobre, que la qué sé yo cuántas cosas que tenía ahí. No, poco a poco cuando ella se recibió al Señor, ella pobrecita, ya su mente no estaba muy bien, se fueron desapareciendo todas esas cosas. Pero lo importante es también el corazón. Porque nosotros posiblemente no tengamos eso, pero aún hay en nosotros cosas que tienen que desarraigarse. Y todo esto lo tenía el pueblo, porque el pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió de los corazones. Todavía estaban ellos pensando en Egipto nos iba mejor que en este desierto tan horrible donde no hay nada. Por el día no tenemos entretenimiento, no tenemos ni internet. Ay, qué aburrido. Imagínate, nada más que ellos tenían que estar ahí y estar ahí cuando hicieron el tabernáculo, estar viendo en la presencia. Ellos lo veían a veces hasta aburrido, desesperante el lugar. Pero el Señor les estaba enseñando. Día a día el Señor nos está enseñando en tantas cosas, ¿verdad? Dice, otra de las cosas que se enojó mucho el Señor fue cuando María y Aarón, las hermanas de Moisés, las hermanas carnales y espirituales, ¿no?, murmuraron de Moisés. Dijeron, ¿qué se cree este? Nosotros también podemos ser profetas. ¿Qué se cree este? Y eso al Señor le dolió tanto, porque Moisés había sido preparado para ese trabajo, que no era un trabajo facilito, porque un trabajo para un hombre de 80 años, correteado ya, vamos a poner así, en el sentido de que pasó por lo que pasó, estaba en una posición muy buena en Egipto, buenas a primeras se vio en el desierto, se tuvo que casar con una negrita, una cusita, que son casi negros. Y ellos empezaron a decir, mira, Moisés se casó con una cusita, se casó con una mujer de Cus, y se casó con una cosita, y él, mira, y hablaban de la mujer de Moisés, y Moisés nada más que tuvo esa mujer, no se conoció más, nada más que ella. Y fue fiel pues en todos los caminos que el Señor le mostró, por aquí a esto, menos en lo que sabemos que golpeó la peña. Bueno, ya sabemos por qué pasó esto. Pero se mantuvo. Y eso enojó tanto a Dios que permitió que María se llenara de lepra ya en la fase
4, que podemos decir que la fase 4 es ya la fase ya terminal. Y se llenó de lepra de arriba abajo. Estaba blanca, blanca como la nieve, toda leprosa. Porque se enojó Dios de que hablara de alguien tan importante como Moisés, que tenía un valor tan grande, una paciencia, un amor, una tolerancia, un todo. Su amigo, Moisés, se hizo amigo de Dios. Dice, ¿cómo han hablado de Moisés que él habla conmigo cara a cara y no han tenido temor de hablar de Moisés así? Pues ¿sabes qué? Vas a estar leprosa, María. Y la llenó de lepra, de la cabeza a los pies, por murmurar. ¿Tú te imaginas cuánto pesa para Dios una murmuración? Y yo quiero que lo leamos. Vamos a ver Números 12. Números 12, 9. Vamos a leer aquí. Vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver en el verso 1 para que veamos de dónde salió ese bla, 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 esa murmuración. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque la había tomado mujer cusita. No le quedó más remedio, esto es todo lo que había en el desierto. Pobrecito, no había más nada en el desierto, no estaba Marilyn Monroe, ni estaba... no había nada, había sí, esa es la esposa. Y vemos que ella salió con él. Vemos que ella salió con él. O sea que mantuvo pues esa unidad con él, ¿verdad? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Se suponía que Moisés se tenía que casar con alguien del pueblo de Dios, con alguien que fuera como ellos, de parte como de las tribus. Ellos no se podían casar fuera de las tribus, tenían que casarse entre ellos. Hasta inclusive ellos no mezclaban tribus. Si tú eras de la tribu de Judá, tú buscabas uno de la tribu de Judá. Como pasó con María y José, ambos eran de la tribu de Judá. No se tenía esa costumbre de... no se tenían esa costumbre. Mas sin embargo, usted se casó con una gentil. Imagínate, ser un pecadote para los hebreos, ¿no? Pero eso al Señor no le pareció. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, porque Él oye nuestras murmuraciones, Él oye nuestras oraciones, pero también oye nuestras murmuraciones. Dios lo oye todo. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era un hombre noble, se había convertido en un hombre noble en su comunicación, en su comunión con Dios y en su caminar y en sus experiencias y todo lo que pasó. Se volvió un hombre muy noble. Dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Imagínate, María diría, ahora nos van a nombrar profetas a nosotros. Cuando eso no había apóstoles, si no hubieran querido ser apóstoles. Ahora, tú te imaginas, Dios nos está llamando a los 3. ¡Ay, qué bendición! Vamos a ver lo que Dios quiere decirnos. Dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. A mí me parece un papá. Párate ahí y te voy a decir algo. Hoy veré que parece un papá regañando, ¿no? Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Pero a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues tú no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, que es ya el estado de leproso, ya lo máximo. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Qué corazón, ¿verdad? Es decir, pero tenla un año así para que sepa lo que es bueno. Si somos nosotros, decimos, no, Señor, no la sanes.
No, tampoco así, no hemos llegado a tener un fruto tan malo así, no. Pero el hombre, el ser humano tiene la tendencia de el que me lo hace me la paga. No. Entonces respondió Jehová a Moisés diciendo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Ustedes saben que los leprosos no podían estar con nadie, tenían que estar fuera. Ellos se iban a vivir en una cueva porque ellos tenían esto de que eso se pegaba, ¿no? Que eso se contagiaba. Y tuvo que irse por ahí, o sea, apartado completamente de ellos, apartado del tabernáculo, apartado de todos ellos, de su hermano, de su otro hermano, de todo, por 7 días y podrida. Porque la lepra, la carne se pudre, es horrible y se va cayendo a pedazos. Yo conocí una leprosa, una que fue leprosa, le faltaban dedos, le faltaban pedazos de oreja y le faltaban pedazos de codo. Es impresionante ver una persona así, porque se van cayendo a pedazos. Una impresión tremenda, ¿verdad? Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos y después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. 7 días. Tremenda lección le dio el Señor. Pero la ira de Dios produjo eso. Muchos dirían, mira eso, ¿por qué le pasó, pobrecita? No es justo, la hermanita de Moisés. Muchos posiblemente que no se enteraron lo que pasó, porque eso fue una cosa entre ellos. Eso no lo supo el campamento. Por eso el Señor los llamó aparte. Y aparte les llamó la atención y aparte puso la sentencia. No era para humillar a todo el pueblo, o que todo el pueblo, sino todo el pueblo, imagínate, no entendían por qué se detuvieron, no entendían por qué María tuvo que irse, y no entendían qué estaba pasando, no entendían, pero ellos no tenían para entenderlo, no tenían capacidad de entender, apenas ellos estaban aprendiendo a conocer todas estas cosas que el Señor estaba mostrando delante de ellos, pero fue con ellos. En lo oculto, nadie había escuchado nada, solamente Dios escuchó lo que ellos dos comentaron. Y mira lo que produjo a través de la ira de Dios. ¿Pero qué? ¿Sabes qué? María andaba bien derechita. Vemos que la ira de Dios trae sanidad. Trajo una sanidad completa en María. Bueno, eso es otro ejemplo, ¿ok? Bien, la otra ira de Dios es cuando se descuidaba el santuario. Cuando se descuidaba el santuario y no se ponía pues el aceite, no se cuidaba, no se apreciaba realmente. Yo quiero que leamos eso, hermano, porque son principios en Dios. Es en Números 18, verso 5. Números 18, verso 5. Dice, tendréis, después que él en la ley ya pone cómo los sacerdotes tenían que hacer, cómo tenían que cuidar, cómo tenían que poner aceite por la mañana para que estuviera el candelero con suficiente luz, y en la tarde tenían que volver a revisar el candelero para ver si tenía aceite suficiente, si el altar del incienso estaba, los carbones encendidos, si afuera el altar también, todo, ellos tenían que cuidar todo. Ellos tenían que cuidar los panes de la proposición, se ponían cada semana, donde tuviera ahí su incienso y todo. Ellos tenían que cuidar eso, estar al tanto de todo eso. Pero si eso se descuidaba, Dios se enojaba. Vamos a leerlo ahí lo que dice. Dice, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Ocúpate de este santuario. Dios ha puesto en nosotros un trono. Lo hemos cantado, ¿verdad? Hay un canto que dice, en el trono de mi corazón te has sentado con poder, que a veces nosotros cantamos y todavía no entendemos lo que, pero es importante entender que estamos cantando unas cosas tremendas, ¿no? Bueno, este trono, este santuario, somos templo, ¿verdad? Que en el templo estaba el santuario, estaba la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, estaba el candelero y pues el arca del pacto, que era lo más importante. Afuera sabemos que estaba el altar de bronce y el lavacro donde se lavaban las manos, los pies o los sacerdotes para poder entrar adentro, ahí a trabajar. Ellos tenían que estar limpios, no podían entrar con zapatos, tenían que entrar descalzos. Era un lugar santo. Somos lugar santo, somos piedras vivas
y somos lugar santo. Entonces, el Señor sabe que nosotros ahora tenemos que cuidar este santuario. No que el Señor va a venir con una correa porque no la atienda, pero para que entendamos que para el Señor es importante que atendamos el santuario. Si era importante para los sacerdotes, que los sacerdotes estuvieran al tanto de todo esto, es importante que este santuario esté atendido también. De igual forma. Por eso a veces nosotros, ay Señor, yo te quiero adorar y quiero orar. Por eso se le enseñó religiosamente a la gente, usted tiene que orar en la comida, orar antes de dormir. Se les enseñó como una ley. Porque como no teníamos nosotros la inspiración del Espíritu Santo, pues entonces lo aprendimos a hacer todo por ley. Y hay mucha gente que lo hacían de corazón. Pero otros lo hacían por ley. Ay, tengo que leer un salmo, hoy no he leído un salmo. Así no lo leas. Así no lo leas, porque lo vas a leer de carretilla y no te va a funcionar nada. No es así. Es realmente ser inspirado, saber a lo que estamos nosotros inclinados, cuidando esto. Pues sí se enojaba el Señor cuando veía que el santuario estaba descuidado. Era parte de su enojo. Vamos a poner. Dice... Como dice aquí, quiero leer esa una cosa muy tremenda aquí que dice, por causa de la ira de Dios, en la tierra se limitó, o sea, la edad se limitó. Dios dijo, estoy enojado porque el hombre pues está inclinado al mal, así que serán sus días 120 años. Y después acortó más, porque ahora dice, y si los días del hombre son 60, que si es 70, que bueno, esos años ya son regalados. Pero nosotros sabemos que en el Espíritu podemos durar mucho más. Eso a nosotros no nos preocupa. Pero queremos que el Señor actuó en su ira y tuvo que acortar el tiempo. Todo ese tiempo fue acortado por eso mismo. Por eso vemos nosotros que la gente duraba 800 años. A los 500 años comenzó Noé el arca. Estuvo 100 años haciendo un arca. A los 600 años entró al arca. ¿Tú te imaginas 600 años? Como nada, y después los hijos todavía no habían sido, todavía no era abuelo a los 600 años, así que no se sientan que ustedes, ay, yo no soy abuela todavía, porque 600 años no era todavía abuelo, porque Dios aguantó que no tuvieran hijos hasta que pasara el diluvio. Así que todas estas cosas lo vemos, pero bueno, vamos a dar un brinco al nuevo pacto. Y yo sé que cuando hablamos del nuevo pacto nos reímos. Nos sentimos, ay, que la gracia, ay, sí, el Señor es tan bueno que tiene tanta gracia. No, mira, déjenme decirles que cuando fue la mujer adúltera, o la tiraron ahí, y Jesús no levantó su cabeza para ver un juicio. Ahora a la gente le encanta ver los juicios. Allá en Irak y todos estos musulmanes, cada vez que van a decapitar a alguien, ahí se forman y invitan a todo el mundo para que todo el mundo vea, para que la gente coja miedo. Es para que la gente tenga miedo y no lo haga. Para que sean testigos oculares y vean, ay, si hace esto y te mata, pues no lo voy a hacer yo. Así nos enseñaron en Cuba. Cuando entró la revolución, ¿qué hicieron? Pues ponía gente a fusilar y lo ponía en la televisión. Yo vi mucho fusilamiento. Con 16 años yo tuve que ver fusilamiento. No que tuve, sino que yo estaba curiosa a ver cómo era eso. Yo no tenía por qué verlo. Pero yo quería ver cómo era eso. Y como yo, miles, millones vieron eso. Pero eso era para sembrar terror. Para sembrar terror. Entonces, ay, qué miedo. Te pueden matar, te pueden fusilar. Qué miedo, ¿verdad? Es la forma de cómo sembrar el terror. Porque a ti te puede pasar igual. Pero Jesús no levantó la cabeza del suelo. Ni para curiosear. Cosa que pasa. Hay un accidente en el expressway y nada más que a alguien se le ponchó una llanta y ya se forma un tranque ahí y todo el mundo lo que quiere es mirar, porque el ojo no se cansa de ver, de verdad, y todo el mundo quiere saber a ver si hay algún matado, a ver si ahí está la policía. No sé, así es que el ojo es curioso. Pero Jesús ni levantó la cabeza. Él no levantó la cabeza, él sabía el escándalo y la cosa que trajeron una mujer para llevar, y él estaba ahí con los ojos cerrados, ahí no cerrados, sino mirando, escribiendo en tierra. Dice que él escribía en tierra, hasta que entonces le preguntaron, ¿Dios permitió? Pues Dios puede hacerlo. Y entonces dijo, no, si el que esté libre de pecado, tire la primera piedra.
y con eso los tumbó a todos. Todos estaban embarrados de pecado. Y todos se tuvieron que ir, porque todos estaban peor que la mujer. Y el Señor, pues, vemos, ese es el juicio que el Señor, en el nuevo pacto, no es que se presenta un Dios tolerante, un Dios que no, yo no tengo ira. El Señor se enoja. Es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. Pero aquí está la sangre que respalda todas aquellas cosas y todos aquellos errores y todas aquellas cosas que no hemos sabido manejarlo. Malas decisiones, cuántas cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento también. Por ejemplo, habían 6 ciudades de refugio. En esas 6 ciudades, si alguien accidentalmente estaba cortando un árbol y se soltaba el hacha sin querer y mataba a alguien, pues no lo ponían preso, pero se tenían que ir a una ciudad de refugio, porque los familiares iban a querer matarlo. Todos iban a querer, pues imagínate, le matan a uno ahí que está trabajando y sin comerla ni beberla se murió. Entonces viene la venganza. Entonces, para que nadie le hiciera daño, se iba a la ciudad de refugio y era aceptado y ahí vivía libremente, pero no podía salir de ahí hasta que el sumo sacerdote de ese tiempo muriera. Cuando ya muriera, entonces ya él podía salir y volver a su ciudad. Podía estar 10 años, 15 años, 20 años. Eso es por la ley. Por las leyes, si ustedes van ahí a Levítico, van a ver esas leyes de misericordia. Son leyes de accidentes. Cosas que pasan que tú no esperas, ¿no? Que ocurran, no es intencionalmente. Pero todo eso está apelando a la gracia de Dios. Y esa es la gracia de Dios que nosotros vemos aquí. En el Salmo 30, verso 5, dice que la ira de Dios dura poco. Dura poco. Es por breve tiempo. Pero su misericordia es para siempre. Y nosotros sabemos la misericordia de Dios vence sobre juicio. Nosotros pensamos, Dios ahora me va a castigar por esto. La misericordia de Dios vence sobre el juicio. Intencionalmente nosotros podemos hacer las cosas y sí, después arrepentirnos y no lo hagas más. Eso fue lo que le hizo a la mujer adulta. Vete, pero no lo hagas más. Esa es la ley superior, la que estamos teniendo nosotros ahora. La ley, lo que es del nuevo pacto. Dice aquí... para abreviar, ¿ok? Vamos a buscar Juan, capítulo 3, 36, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36. Los que rehúsan creer en el Hijo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como que parece que esto es una palabra que está dura, está bien dura. Dice, la ira de Dios está sobre mí porque yo no creo en el Hijo. Oh my goodness, esto me luce que algo religioso. Pero está escrito, ¿verdad? El no creer en el Hijo es tan importante que Dios se desapropió, vamos a poner, de su naturaleza y de su grandeza y de todo lo que es Él, su soberanía, para venir aquí a la tierra y tomar cuerpo de hombre y vivir como una persona, como cualquiera de nosotros, siendo Dios. Eso fue un plan tan tremendo que no creer en eso es un fallo tan grande. Pero no estoy hablando, fíjate, no está hablando en el sentido, hermano, y no lo tomen así, porque no piensen, ¿y ahora qué va a pasar con tanta gente que no cree? Porque religiosamente mucha gente anda, no, que la gente tiene que creer, porque si no, la ira de Dios viene eso. Yo conozco gente que toda la vida han conocido de Cristo. Es más, no han salido de la iglesia, pero no hay temor de Dios en ellos. No hay temor, no creen en el Hijo. No hay temor. ¿Por qué? Porque no les ha amanecido. Mas, sin embargo, toda la vida han oído hablar de Jesús. Desde que nosotros nos levantamos, desde que nosotros nacemos, conocemos de Jesús por el nacimiento de Jesús. Por la Navidad, por esto, del sacrificio, de las películas, de cómo fue muerto, y hemos estado yendo a la iglesia constantemente, hemos aprendido todo eso. Mas, sin embargo,
hasta no tener un encuentro genuino con el Señor, no lo conocemos. No lo conocemos. Solamente oímos de Él. Y esto dice, se levanta la ira. Pero bueno, no voy a seguir dando mucho hincapié en eso, solamente quiero mostrarle esto. Romanos 1:18. Dice que Él se levanta contra toda impiedad e injusticia que detiene la verdad. Vamos a ver Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no hay excusa. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, ya sabemos ahí, y hoy estamos viviendo este tiempo tan tremendo, que hay una deshonra al cuerpo tan grande, como dice aquí en este versículo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que todo esto que estamos viendo ahora nosotros, ¿usted cree que la ira de Dios no se enciende cuando ve todos estos matrimonios que ahora resulta que ahora, como yo les digo siempre aquí, los que no se deben de casar se quieren casar, y los que se pueden casar no se quieren casar? Es un cambio muy grande en todo. Y ahora conocemos cuántas cosas están pasando que son cosas que chocantes. Y todas estas cosas, pues ahora lo ven como que es la moda, como es el tiempo, porque es la libertad, y tenemos libertad para poder decidir, porque nosotros somos dueños de nosotros mismos. Honraron sus propios cuerpos antes de honrar a Dios. Hermano, nosotros no podemos, esto está hablando del Nuevo Testamento, esto está hablando, el apóstol Pablo está hablando claramente, dirigido por el Espíritu de Dios, mostrando cómo la ira de Dios cae sobre esto. Y son gente que dicen que conocen a Dios. Hasta inclusive hay iglesias que los pastores son así, y están tolerando pastores así, como que es parte del tiempo, la cultura, pues tenemos que ser, tú sabes, amables, pues el amor es más importante. Y todas estas cosas, hermano, hace que mucha gente está pensando que así es lo normal. Y no, a mí no me importa, yo lo voy a decir todas las veces que sea, porque está escrito. La ira de Dios viene, se revela contra el cielo, contra esta forma de manejar la vida, no teniendo en cuenta a Dios. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores. Ay, ya no quiero hablar de eso. Ya, mucha cosa fea. Todas esas cosas feas. Se vuelve algo como que es parte, es normal, es que esto es normal, ay, que tú no eres moderna, tú no estás tú no estás en algo. Esto es la moda. Cuando comenzó la revolución en Cuba, a los homosexuales los metieron en campo de concentración. Ahora la hija del presidente de Cuba es promotora gay. Como cambian los hombres, ¿verdad? Y hay manifestaciones gay. ¿Cómo cambian los hombres? Porque los hombres piensan una cosa y piensan, pero esto permanece para siempre. Es la escritura, la palabra que Dios ha puesto. No, nosotros no podemos cambiar de peinado, de esto, de ropa, pero no podemos cambiar los principios morales.
de Dios. Eso está claro. No puedes discriminar, no puedes tratar mal a una persona porque es así, al contrario, ora por esa persona. No es que tú los acuses, tú no puedes acusar. No somos jueces, pero yo no voy a caminar en ese camino. Yo no voy a caminar en ese camino porque el gobierno me dice tengo que caminar en ese camino. No, no lo acepto. Hermano, tenemos que estar claros en esto, porque muchos van a caer en muchas cosas de estas, solamente porque es la moda. Pero la ira de Dios se levanta contra toda impiedad y todos aquellos que detienen esa verdad. ¿Sí? Bien. No voy a seguir porque es muy largo, pero bueno, vamos a terminar en Efesios 5. Vamos a terminar ahí. Ahora cada vez que un pastor habla algo de esto, y si es un pastor famoso más, sale en internet, fulano dijo que no, que él... como el hijo de Billy Graham, que es correcto, dice la escritura está en contra de eso. No podemos nosotros cambiar la escritura, hermano. No podemos alterar la escritura ahora para decir, bueno, esto es tolerante. Bueno, y el día de mañana cuando digan, bueno, todos pueden adulterar, porque así está establecido en la ley, pues sí, en la ley del gobierno americano o la ley de esto, está establecido que tú puedes tener 3 o 4 mujeres, esposas, como en la antigüedad. Y entonces, ¿vas a tolerarlo? O bueno, tú puedes robar, eso no es malo, porque entonces está en contra de la ley. Bueno, mentir, todo el mundo miente. Bueno, son mentiritas, como dice, piadosas, ¿no? Mentiritas piadosas. Pero pueden matar, tú tienes que defenderte, mata. ¿Qué cosa están haciendo muchos estos musulmanes? Enseñan en el Corán, no, que matar no es malo. Y después dicen, no, es una religión de paz. Cuando el Señor dice, no matarás. Pero te va a decir, bueno, puedes hacerlo. Eso sí, está bien, pues, eso no es agradable. Como decía Che Guevara, cuando mató al primero, que se sintió tan bien. Cuando ustedes han oído hablar de Che Guevara, era un asesino. Y yo lo digo, que lo escuche todo el mundo, porque lo tienen como un líder. Él era el que daba la sentencia de muerte donde fusilaban. Él era el que daba. Y él era un argentino, o sea que no era ni siquiera ni cubano. Mercenario, pagado. No quiero meter política, pero es parte de ver la calidad humana como es. Le gusta hacer eso. Y todas esas cosas son las cosas que el Señor nos está sacando. De que no nos acomodemos, como dice, no te acomodes a este siglo. No te acomodes a este siglo. Ah, no, ahora todo el mundo fornica, yo también. Ahora vemos que todos los muchachos fornican. Hermano, eso no está bien. No está bien, eso no está bien. Es parte de lo que tenemos nosotros que asentar esto, darnos cuenta. Yo sé que es tiempo difícil. Es un tiempo en que es muy fuerte ¿cómo podemos decir? El bombardeo que está viniendo de tantas cosas que estamos escuchando, que cambia el concepto aún de los muchachos, de los jóvenes, de nuestros niños, hermanos, de nuestros niños. Pero bueno, son tiempos difíciles, que tenemos que estar sobre la roca, y si tenemos que dar un consejo, vamos a darlo con todo el amor que el Señor nos dé, dar un consejo lleno de ese amor y del temor de Dios. Y el último, vamos, Efesios 5:3, vamos a terminar ahí ya. Efesios 5. Dice aquí. Vamos a ver uno. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Esto está un poco, ¿verdad? Difícil. Bueno, el Señor lo dijo. Seguid mis pasos, yo dejo las huellas, sigue mis pasos. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra, como les digo, está en la categoría de idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo
y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermano, grande es el reto. Bueno, muchos dirán, bueno, claro, tú con 72 años puedes predicar eso. Pero siempre, pues, esta es la palabra. Tenga 72, tenga 15, tenga 28. Pues yo es la que he compartido siempre lo que el Señor, pues, nos ha mostrado en esto. Ahora, tenemos que estar bien parados en esta verdad, en que poder ser, pues, enseñar a nuestros hijos. Una de las cosas que me gusta mucho de las costumbres hebreas es que ellos enseñan a sus hijos de pequeñito. Ellos enseñan el temor de Dios. Y eso que ellos no tienen la luz bueno, del Espíritu Santo como tenemos nosotros, ¿no? La bendición de conocer al Señor, de que habita en nuestros corazones. Pero la costumbre gentil en nosotros ha sido, no, que otro enseñe a mis hijos. Desgraciadamente, así es. Porque así venimos de atrás, ¿no? Entonces el Señor nos está enseñando en principio. Por ejemplo, Nora está cuidando a sus nietos. Comienza por ahí. ¡Qué bendición! Porque yo lo poquito que sé así de cosas espirituales, lo conocía de mi abuela. Porque mi mamá con 6 chamacos, ¿usted cree que iba a sentarse y enseñar? Tenía que lavar, tenía que hacer esto, tenía que... Malamente podía contestar nuestras preguntas. Pero mi abuela me decía muchas cosas de Dios que a mí no se me olvidan. A mí no se me olvidaron. Y un temor. Y a que a la iglesia no podías dejar de ir. Aunque iba ahí a jugar nada más. Pero bueno, pero iba. Pero es una oportunidad que el Señor nos da en poder mostrar esa luz y mostrar ese temor de Dios en este tiempo. Allá Toribio con su jefecita, ¿verdad? Ahí puedes enseñarle de cómo amar al Señor, orar con ella, comenzar a formar, porque este siglo es difícil, es muy difícil lo que estamos viviendo en este tiempo. Y bueno, los que tenemos jóvenes, los que tenemos, pues Señor, ayúdanos a cómo ayudarlos en su andar, porque hay mucha tentación afuera. Sí, Dios se llena de ira, es corto su ira y grande es su misericordia, pero sí, se enoja para bien, se enoja para corregirnos. Dios es un papá, Él es un padre y Él nos corrige como hijos, nosotros hijos, y Él es como padre. Así que yo le doy gracias al Señor y no es nada duro, no es nada difícil. Hay muchas cosas más. Están las 7 copas de ira, que eso sí que aguántate. Ahí está en Apocalipsis 16. Déjeme decirle que muy poco hemos compartido sobre eso. Que el Señor nos dé luz para poder compartir sobre eso. Y que no nos asuste, sino que, al contrario, el temor del Señor sea en nosotros más fuerte, un ancla, que podamos nosotros conocerle a Él en todos esos niveles. También el nivel de disciplina. Necesitamos ser disciplinados, hermano. Es muy importante en esta hora. Ay, vamos a orar entonces, Señor. Te damos gracias, Padre. Hay tantas cosas, Señor, que a veces nos duelen. Y vemos atrás y vemos cuántos hermanos tan lindos, tan preciosos, que te alababan y te adoraban, Señor, y cómo fueron confundidos, Señor. Hay dolor, así como tuvo dolor Moisés cuando supo esto, Señor, de su hermana. Pero sabemos que tú eres un Dios de tanta misericordia y que tú atraes a tu pueblo, Señor. Y tu misericordia vence sobre el juicio, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder en este tiempo saber manejar esta situación, respetando tu palabra, respetando la Escritura, lo que tú escribiste, Señor, y lo que tu Espíritu Santo está escribiendo en nosotros. Que no seamos tan tolerantes, Señor, porque hay un desequilibrio por la tolerancia y por la intolerancia y por si esto es bueno o si esto no es bueno, y nos vamos acomodando a las costumbres, Señor, de este mundo. Ayúdanos, Padre, en esta hora a conocer que la ira tuya sí existe, la corrección tuya sí existe, Padre, y que tú pones todas las cosas en el orden debido, porque tú eres un Dios de orden, de misericordia, de bondad, de amor, pero también de ira y de justicia.
Tú eres un Dios de justicia, Señor. Yo te pido en esta noche que estamos aquí, que tú nos des esa sabiduría para saber cómo manejar esto en este mundo donde, Señor, tú nos plantaste y tú dijiste: te ruego, Padre, que no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Señor, guarda a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, Señor, a nuestros adultos también, Señor, del mal. Que las noticias que vienen a nuestros oídos diciendo esto es normal o esto está bien, esto no importa, hay que tener libertad. Padre, que todas esas palabras necias, Señor, que caigan en oídos sordos. Que los oídos sean cerrados completamente para no escuchar estas cosas, Padre, que viene contra ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser serios en todo esto. Porque sabemos que ese pueblo tuyo, Señor, cuando querían andar en sus propios caminos, todas las cosas les salían mal. Y tú tenías que corregirles y mostrarles que solamente había un solo camino, el que tú le preparaste de antemano. Y entonces, Señor, ellos caminaban y aprendían. Muchos murieron, sí. Muchos no alcanzaron esa gloria tremenda. Pero tú, Señor, con tanta paciencia y tanto amor, aún así, levantaste un pueblo. Hoy en este día, tú estás levantando un pueblo que te alabe. Señor, un pueblo que está pasando persecución, un pueblo que aún valora el amor tuyo y la presencia tuya más que ellos mismos. Y huyen de pueblos y de lugares, Señor, porque están buscando, Señor, una seguridad. Yo te doy gracias en esta noche, yo te bendigo, Padre, y ayúdanos, Señor, a saber discernir los tiempos y las edades. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.